Estimados hermanos en Cristo, amigos y familiares que nos ven a través de las redes sociales, los saluda el pastor César Madalen Goitia en el nombre poderoso de nuestro Maestro y Señor Jesucristo, deseando que la paz y la misericordia de nuestro todopoderoso Dios sean con cada uno de ustedes. Pienso que en este momento usted va a recibir una palabra muy especial que va a dar un fruto a 30, a 60 y al 100 por uno conforme a la ley de retribución. El día de hoy, jueves 22 de octubre del 2020, continuamos con la serie de estudios denominado Grandes Encuentros con Jesús. Recuerde que nuestra misión es enseñar, edificar e instruir a la iglesia del Señor, quienes somos todos y cada uno de los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, quienes, habiendo confesado nuestros pecados, le hemos recibido en nuestro corazón y se ha convertido Él para nosotros en el único y suficiente Salvador de nuestras almas. El tema de este 12º estudio es el leproso y Jesús. A través de este encuentro personal aprenderemos que toda persona tiene la oportunidad de ser parte del reino de Dios. ¿En quién? En la persona de nuestro Maestro y Señor Jesucristo, sin importar cuál sea su condición, tanto material como espiritual. Nadie que haya tenido un real y genuino encuentro con el Maestro y Señor Jesucristo vuelve a ser la misma persona. Siempre se va a manifestar un cambio o novedad de vida. Todos nosotros debemos saber, entender y comprender que Jesucristo es el Mesías prometido, el cual había de venir a morir en la cruz para rescatarnos del poder del pecado. Asimismo, hagamos algunas consideraciones claves y muy importantes. Primero, vamos a dejar en claro que desde el punto de vista de la hermenéutica o de la interpretación, todo pasaje de la Escritura tiene una sola interpretación, aunque de la misma se puedan obtener diferentes aplicaciones o enseñanzas al respecto. Segundo, debemos recordar que ¿por qué afirmamos que nuestro Señor Jesucristo es Maestro y Señor? En Juan 13:13, Él dijo: vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Y tercero, todo real, genuino y verdadero discípulo de Jesucristo que le ama realmente, siempre permanece en su palabra. En Juan 15:7 dijo Él así: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. A partir de este momento, requiero que usted esté muy atento a lo que la palabra de manera especial tiene para usted y para mí. Antes de dar lectura a las Escrituras, tengamos un breve momento de oración. Acompáñame. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias en esta hora por este tiempo y esta oportunidad que nos das y nos concedes de poder presentar tu palabra, y especialmente en la vida del leproso que en aquella oportunidad se acercó a ti, Padre amado. Señor, guíanos y dirígenos, que sea bajo un espíritu de sabiduría y de revelación, creyendo y confiando que ha de ser así. Oramos en la persona de nuestro Maestro y Señor Jesucristo. Amén. Marcos, el capítulo 1, versículos 40 al 45. Jesús sana a un leproso. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquél y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió. Y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho,
de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. El libro de San Marcos, el segundo evangelio, en el primer capítulo, nos habla del comienzo del ministerio de Jesús, en el cual podemos ver 3 milagros que se efectuaron. Primero, Jesucristo echa fuera un demonio de un hombre con espíritu inmundo. Segundo, Jesucristo sana a la suegra de Pedro. Y tercero, se efectúa la curación del leproso. Es en este hecho o milagro en el cual nos centraremos para ver 5 aspectos a considerar en el encuentro que tuvo el leproso con Jesús. Número 1, su condición. La escritura en Marcos 1:40 dice así: vino a él un leproso. En los tiempos de Jesús, la lepra era una enfermedad incurable y muy contagiosa. La persona que llegaba a tenerla quedaba completamente marcada. Con el desarrollo de la enfermedad, el leproso se convertía en un ser repulsivo para sí mismo y para los demás. La lepra pasaba por diferentes etapas en las que poco a poco la persona iba perdiendo su aspecto humano. Los nervios eran afectados y perdían la sensibilidad, los músculos degeneraban, los tendones se contraían hasta el punto de dejar las manos como garras, se producían ulceraciones crónicas en los pies y en las manos seguidas de la progresiva pérdida de los dedos y finalmente de la mano o el pie enteros. Debido a la posibilidad de contagio, el enfermo era separado de su familia y de toda vida social. Por esta razón, habitualmente eran compañeros de los muertos y de los endemoniados en las tumbas practicadas en las laderas de los cerros o montañas. Pero lo más doloroso es que la lepra hacía a las personas ceremonialmente impuras. En algún momento este hombre habría sido examinado por un sacerdote y diagnosticado como leproso. Desde entonces estaba obligado a vivir al margen del pueblo de Dios y excluido de la vida religiosa de Israel. Levítico 13:45-46. Unido a esto estaba la terrible duda que se generaba en el leproso de si tal vez Dios mismo lo rechazaba. Y al tratarse de una enfermedad incurable, en esos días en que ocurría todo esto, definitivamente que el leproso prácticamente era un muerto en vida. El sumo sacerdote Aarón lo expresó con exactitud cuando intercedió por su hermana María. Era como un cadáver cuya carne estaba medio destruida. Números 12:12. Segundo, veamos la actitud del leproso. La escritura en Marcos 1:40 dice así: vino a él un leproso, rogándole e hincada la rodilla. El leproso necesitado de un milagro para su cuerpo va delante de Jesús en actitud de adoración. El Evangelio de Mateo dice: al descender del monte, luego del sermón dado, ocurre este milagro. El evangelista Lucas añade o agrega: estando en una ciudad. El leproso viene en necesidad extrema. Lucas dice que estaba lleno de lepra. El leproso vivía aparte, desterrado. Era considerado inmundo. No podía estar en la sociedad ni ir al templo o a la sinagoga. La actitud del leproso ante Jesús, rogándole e hincada la rodilla, como dice la Escritura, es que él se presentó ante el Señor con toda humildad, sabiendo que nada merecía, no tenía nada que ofrecer a cambio y por lo tanto se acogía a la gracia del Señor. Si quieres, dijo él. No hemos de entender una falta de fe, sino la evidencia de una actitud de humildad, de dependencia de su gracia. Tenía una visión maravillosa del poder del Señor, pero aún no conocía su amor y misericordia. Seguidamente dijo: puedes limpiarme. Limpiar, en lugar de curar o sanar, fueron sus palabras. Esto indica que la lepra se veía principalmente como una causa de impureza, más que como una enfermedad.
El leproso viene en actitud extrema de adoración, hincando las rodillas, postrándose sobre su rostro, le adoró. Vino humillado, no pidiendo ni reclamando derechos. Por otra parte, también es importante notar la actitud de Jesús. Contrariamente a lo que habría hecho cualquier rabino de su tiempo, Jesús no se alejó de él, sino que permitió este acercamiento, e incluso cuando llegó el momento también él se acercó al leproso al punto de tocarle para sanarle. Tome nota de este punto número 2. ¿Cuál fue la actitud del leproso? Una actitud de adoración. Punto número 3. Su petición. Acabamos de ver en primer lugar la condición de esta persona. Estaba leproso. Acabamos de ver en segundo lugar su actitud. Una actitud de adoración. Ahora vemos en tercer lugar su petición. La escritura en Marcos 1:40 dice: vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Nuestro Maestro y Señor Jesucristo tiene misericordia de él. Extiende su mano, le toca y queda limpio. El leproso hace su petición así: si quieres, puedes limpiarme. Aparentemente no está seguro de la voluntad de Jesús, pero está seguro de su poder. Jesús le ama, y esta es la base de toda acción favorable que tiene nuestro Maestro y Señor Jesucristo para con el hombre. Jesús se identifica con él. Con un leproso rompe un tabú de la época, porque le hace un toque personal, el cual lleva corazón y mente. Jesús actúa inmediatamente, una acción extrema, y él dice: quiero, sé limpio. El toque del Maestro da vida. Entonces, la petición del leproso es respondida. Punto número 4. La respuesta. La escritura en Marcos 1:41 dice: y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y le dijo: quiero, sé limpio. La respuesta de Jesús fue inmediata, no se hizo esperar. Jesús, teniendo misericordia de él, literalmente la traducción debería haber sido: habiendo sido conmovido dentro de sí, o dicho de otra manera, desde sus entrañas, el Señor constantemente tomaba la condición de los afligidos como una preocupación muy personal. Dice la palabra: extendió la mano y le tocó. Una palabra suya habría bastado para consumar el milagro, como en el caso de los 10 leprosos que sanó a distancia. Pero en este caso, extendió la mano y le tocó. Notemos que el hombre estaba arrodillado delante de Jesús. Por lo tanto, cuando dice que extendió su mano, debemos suponer también que se inclinó hacia él. Aquí tenemos un gran contraste entre Cristo y los rabinos. Ellos, por lo general, trataban a los leprosos con bastante menosprecio, hasta tirándoles piedras para que se alejaran de ellos. Pero Cristo nunca los rechazó. En este caso, el Señor permitió que el leproso se acercara y él mismo lo tocó. Fue algo verdaderamente insólito que alguien tocara a un leproso, pues legalmente se hallaba después en la misma condición de inmundicia ceremonial. ¿Por qué lo hizo el Señor? El contacto de la mano del Divino Maestro, el primero con un ser humano, sanó por mucho tiempo. Fue la evidencia concreta de que en Cristo hubo no solo el poder, sino el querer. De que no solo era Salvador potente, sino amigo amante. Pero también porque Él era el siervo de Jehová que habría de llevar nuestras enfermedades y sufrir nuestros dolores, de acuerdo a lo que dice Isaías 53:4. Entonces Él responde y dice: quiero, sé limpio. La respuesta no tardó en venir, y con palabras de poder y autoridad, a la vez que de amor y compasión, sanó al leproso.
Y aquí hay algo completamente nuevo en lo que nos tenemos que detener a meditar. Mientras que los sacerdotes del orden de Leví podían examinar al leproso y declararlo limpio en el caso de que hubiera sanado, sin embargo, de ninguna forma podían quitar su lepra. Por otro lado, el sacerdote solo declaraba limpio al que había sido leproso una vez que había realizado el sacrificio correspondiente y derramado la sangre. Todo esto nos lleva a la conclusión inevitable de que cuando Jesús pronunció estas palabras, estaba asumiendo su propio sacrificio en la cruz a favor de los pecadores. Punto número 5. El milagro. Acabamos de ver 4 puntos importantes. Número 1, la condición del leproso. Número 2, la actitud que tomó él. Número 3, la petición del leproso. Número 4, acabamos de ver la respuesta. Entonces son 4 puntos importantes que hemos visto. Quinto, el milagro. La escritura en Marcos 1:42 dice: y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Recordemos que el endemoniado fue liberado en forma instantánea. Eso está en Marcos 1:26. La fiebre le dejó a la suegra de Pedro también en forma instantánea. Marcos 1:31. Y ahora el leproso es sanado en forma inmediata. Dice la escritura, y quedó limpio. Un gran médico decía que la misión de la medicina es algunas veces curar, a menudo aliviar y siempre consolar. Jesús, como el médico celestial, lo hizo todo. Eran muy pocos los casos conocidos de leprosos que hubieran sido sanados. Por ejemplo, Naamán el sirio, María, hermana de Moisés. Pero la terrible enfermedad, una verdadera muerte en vida en aquellos tiempos, tuvo que ceder ante el príncipe de la vida. ¿Quién? Nuestro Maestro y Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿cómo nos beneficia este milagro en nuestra vida espiritual? Pensemos en la lepra, no tanto como enfermedad del cuerpo, sino como enfermedad del alma, es decir, el pecado. Finalmente, después de estudiar y analizar el encuentro del leproso con Jesús, nosotros podemos ver cómo nuestra sociedad actual también está leprosa, figurativamente hablando. La palabra de Dios en Romanos 3:10-12 nos dice así: como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Asimismo en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando nos examinamos a nosotros mismos como sociedad, vemos que tenemos lepra espiritual. Nos encontramos con hogares rotos y destruidos, producto del egoísmo, de los vicios, de la infidelidad, del poco amor. Vemos que hay delincuencia juvenil, producto de padres irresponsables, que no se sacrifican por sus hijos en todo el sentido de la palabra. Pero todos debemos acudir a nuestro Maestro y Señor Jesucristo, reconociendo nuestra condición de pecado, en actitud de adoración, sabiendo que nuestra petición siempre tendrá la respuesta deseada. Es decir, el milagro está de camino, el milagro te está esperando. Aprendamos a presentarnos a Dios como el publicano y no como el fariseo, no demandando nuestros derechos, sino proclamando su misericordia. Reconociendo nuestra lepra espiritual, deseamos y siempre en todo momento ser limpios. Porque nuestro Maestro y Señor Jesucristo no rechazó al leproso, ni a nadie que vino en adoración, en una correcta actitud delante de Él. Compartamos con otros que Dios puede y quiere sanar y salvar. Aunque al leproso le dijo que no hablara, pienso que a nosotros nos dice que hablemos. Es decir,
que demos testimonio de lo que Dios hace y está haciendo en cada una de nuestras vidas. La pregunta ahora es, ¿desea usted entregarse a Jesús y comenzar a vivir esa vida de fe que le ayudará no solo en los momentos difíciles, sino en todo momento de su vida? Si es así, usted puede hacer esta sencilla pero poderosa oración. Acompáñenme. Padre Celestial, gracias por enviar a Jesucristo a morir por mí en la cruz. Acepto tu sacrificio único y perfecto para el perdón de mis pecados. Tus manos me encomiendo, entrego mi vida, todos mis pecados. Ven a mi vida y llena ese vacío espiritual con tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo, amén. Si usted ha hecho esa sencilla oración, pero muy poderosa, usted pasó de muerte a vida. Y ahora usted es parte de la familia de Dios. Es decir, ahora está en el reino de Dios. Pero también vamos a tener un breve momento de oración por dos asuntos muy especiales, por salud y por finanzas. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos por cualquier persona que en este momento tomó tiempo para escuchar tu palabra. Puede verse reflejado, amado Dios, en esta historia del leproso que se encontró con Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, esta persona que puede estar ahí en su lecho de dolor, sufriendo y o padeciendo alguna enfermedad. Señor, en el nombre de Jesús, enviamos una palabra de sanidad para que haya un testimonio de que tú sigues siendo el mismo, ayer, hoy y por los siglos. En el nombre de Jesús, amén. Pero también oramos, Padre, en el nombre de Jesús, por cualquier persona que tenga algún problema económico o de finanzas. Señor, en el nombre de Jesús, suple esa necesidad, Padre Celestial. Una opción laboral, una oportunidad laboral, que de esta manera pueda solucionar, satisfacer sus necesidades materiales y económicas. Padre mío, te damos las gracias. Todo esto lo ponemos en tus manos, en los méritos sacrosantos de nuestro Maestro y Señor Jesucristo. Amén. Y mi mayor deseo es que tú tengas éxitos y bendiciones. Hasta la próxima.